Buen día. Hoy tenemos de introducción el Vijakti de Archana Pandit. He Siguru Jakna Dinna Bandhu Sandada Tankarunai Sindhu Brindavana Sinang Hitavantara Prasida Radha Pranam Prachara. Oh Gurudeva, tú importes, tú impartes conocimiento trascendental. Eres el amigo de los caídos. Distribuye la bienaventuranza espiritual que existe dentro de tu corazón. Eres un océano de misericordia. Resides en Brindavan. Eres la encarnación de la auspiciosidad y predicas acerca del amor de Radha y Krishna. Por favor, sé misericordioso conmigo. Tayang Boyanatang Guru Samsara Vanina Dahangma Kaladastan Chatuan Aham Sarangam. Oh Gurudeva, maestro de este mundo, yo me refugio en ti y te suplico que me liberes al ver que la existencia material es como un ardiente fuego forestal que asemeja a los afilados dientes de Yamaras, el superintendente de la muerte. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita. Estamos en el Adilila, capítulo 16, los pasatiempos del Señor en su niñez y su juventud. Estamos en el verso 72. Dice, Pancha alakare eva sunaha vicharam dvi sandalakaram tina arta alakaram. Ahora escuche la descripción de los 5 adornos literarios. Hay 2 adornos de sonido y 3 de significado. Sadhalakara tine padeasha anuprasa silasmi sampanna uta avasa. Hay un ornamento sonoro de aliteración en 3 líneas. Y en las combinaciones de las palabras Si y Lashmi se crea el ornamento de una cierta redundancia. Pratanam charena pachatakare Britichara haya pancharetastiti. En la disposición de la primera línea de letra Ta aparece 5 veces y en la disposición de la tercera línea se repite 5 veces la letra Ra. Chaturchare Sharivat Kara Prakasad Hasta Eva Sadhalakara Anuprasad. En la cuarta línea aparece 4 veces la letra Ba. Esta práctica de la aliteración es un uso ornamental de sonido muy agradable. Si Sadhelashmi Sannika Vastu Aktan Purna Atapaya Base Nahe Purna Uktan. Aunque la palabra Sri y Lakshmi expresan lo mismo y por lo tanto son casi redundantes, sin embargo no lo son. Si Yuta Lakshmi Atare Vivedan Purna Aktavan Avanzada Lakarana Veda. Al describir a Lakshmi como poseedora de su opulencia, se ofrece una
diferencia de significado con un cierto carácter de repetición. Esta es la segunda utilización ornamental de la palabra. Lakshmi eva arta lakara upana prakasa ara artakara ashe nama virodabhava. En el uso de la palabra Lakshmi y va como Lakshmi manifiesta el ornamento de significado llamado upama, analogía. Además también se encuentra el ornamento de significado llamado virodhabhas o indicación contradictoria. Ganga te kamala yame savara subhatha kamale gangara yame atyakta virakha. Todo el mundo sabe que en las aguas del Ganges crecen flores de loto. Pero decir que el Ganges nace de una flor de loto parece sumamente contradictorio. Iham Vishnu pada padme gangara upati viralakara lihamaha shamakriti. La existencia de Madre Ganges comienza en los pies del loto del Señor. Aunque afirma que el agua viene de una flor de loto, es una contradicción en relación con el Señor Vishnu, es algo más maravilloso. Ishvara ashita sate gangara prakarasa ete vikora nahi virada avasa. En esa forma de nacer del Ganges, por la inconcebible potencia del Señor, aunque parezca contradictoria, no hay contradicción. Significado de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El punto central de toda filosofía Vaishnava está en aceptar la potencia inconcebible del Señor Vishnu. Lo que a veces parece contradictorio desde el punto de vista material es comprensible en relación con la suprema personalidad de Dios, porque Él puede realizar acciones contradictorias mediante sus potencias inconcebibles. Los científicos modernos están desconcertados, no pueden explicar siquiera cómo una cantidad tan grande de sustancias químicas ha originado la atmósfera. Los científicos explican que el agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno, pero cuando se le pregunta de dónde salió una cantidad tan grande de hidrógeno y oxígeno y cómo se ha mezclado para producir los mares y los grandes océanos, no pueden contestar porque son ateos que no aceptan que todo proviene de la vida. Su tesis es que la vida proviene de la materia. ¿De dónde provienen todos estos productos químicos? La respuesta es que los ha producido la energía inconcebible de la personalidad de Dios. Las entidades vivientes son partes de Dios Supremo y sus cuerpos producen muchas sustancias químicas. Por ejemplo, el limonero es una entidad viviente que produce muchos limones. Y cada limón contiene gran cantidad de ácido cítrico. Por tanto, si hasta una entidad viviente insignificante, que no es más que una parte del Señor Supremo, puede producir tanta cantidad de una sustancia química, ¿cuánta potencia habrá en el cuerpo de la personalidad de Dios? Los científicos no pueden explicar de manera satisfactoria dónde se producen las sustancias químicas del mundo, pero esto se explica de un modo perfecto
aceptando la energía inconcebible del Señor Supremo. No hay razón para negar este argumento. Desde el momento en que las entidades vivientes que son muestra de la personalidad de Dios tienen cierta potencia, ¿cuánta potencia tendrá que haber en el Señor Supremo mismo? Como se describe en los Vedas, Nitya, Nityanam, Setanam, Setananam. Él es el principio eterno de entre todas las eternas y los principios y la principal entidad viviente entre todas las entidades vivientes. Nityo, Nityanam, Setanam, Setananam. Nityo, Nityanam, Setananam, Setanam, Setananam. Por desgracia, la ciencia atea no aceptará que la materia proviene de la vida. Los científicos insisten en su teoría insensata y sin lógica de que la vida proviene de la materia. Aunque esto es absolutamente imposible, no pueden demostrar en su laboratorio que la materia puede producir vida. Y sin embargo hay miles y miles de ejemplos para ilustrar que la materia proviene de la vida. Por tanto, en el Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami dice que en cuanto se acepta la potencia inconcebible de la personalidad de Dios, no hay gran filósofo ni científico que pueda presentar ninguna tesis que contradiga el poder del Señor. Esto se expresa en el siguiente verso en sánscrito. Abuya bhutaniyatan kwan apiyantat abuyan ambu muram viditam vipartam padadvoyam mohanahi yata. Todo el mundo sabe que las flores de loto nacen en el agua, pero el agua nunca nace de una flor de loto. Sin embargo, todas estas contradicciones son maravillosamente posibles en Krishna. El gran río Ganga ha nacido de los pies del loto del Señor. Gangara Mahata Savya Sanda Sahara Vishnu Padapati Anuman Alakara. La verdadera gloria de Madre Ganga reside en haber nacido en los pies del loto de Vishnu. Esta hipótesis es otro argumento llamado Anumana. Stala y Pancha Dasa Pancha Alakara. Suma Vicharina Yari Asha Apara. He hablado solamente de los 5 defectos más evidentes y los 5 adornos literarios de este verso, pero si lo estudiamos minuciosamente encontraremos un número ilimitado de defectos. Pratitanka vitva tamara deva prasade avisha vasya asya pade dasa vade. Usted ha logrado ingenio e imaginación poética por la gracia de los semidioses que usted adora. Pero toda poesía que no se revisa a fondo será víctima segura de críticas. Vichare Chavita Kalehaya Nirmala Sakale Karahali Arta Kare Yalamala. La destreza poética, si se utiliza con la debida reflexión, es muy pura y con metáfora y analogía es esplendorosa. Suniya Prabhu Vyakti Vijayaya Mismitan Mukhe Navasira Yaya Pratita Stavi. Tras oír la explicación del señor Chaitanya Mahaprabhu, el poeta campeón quedó completamente atónito, con la inteligencia aturdida.
no pude decir ni una sola palabra. Kahite chahara kichuna aise utara. Tabe vicharane manejeya papara. Quería decir algo, pero no le salían las palabras de la boca. Entonces empezó a analizar este enredo mentalmente. Padu ya palaka bai mora busiropa. Nahi Saraswati mora kayasayana kopa. Sin ser más que un muchacho, me ha aparecido sin ser más que un muchacho me ha paralizado la inteligencia. Puedo comprender, por tanto, que Madre Saraswati se ha enfadado conmigo. Significado. En el Bhagavad Gita se dice claramente que toda inteligencia proviene de la suprema personalidad de Dios, que está situado como Paramatma en el corazón de todas las personas. Paramatma dio al Pandit la inteligencia para entender que como estaba tan orgulloso de su erudición y quería derrotar al Señor Supremo por la voluntad del Señor y a través de la diosa Saraswati, había sido derrotado. Por tanto, no hay que estar demasiado orgulloso de la propia situación. Incluso si alguien es un erudito sumamente culto, si comete una ofensa contra los pies del loto del Señor, no será capaz de hablar de manera apropiada a pesar de su erudición. En todos los aspectos estamos controlados. Nuestro único deber es, por tanto, entregarnos siempre a los pies del loto del Señor y no estar falsamente orgullosos. Madre Saraswati creó esa situación para otorgar su favor al campeón Pandit, de modo que pudiera rendirse a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yev Vayakya Karila se manusya Mahesh Sakti. Ye Vyavyan Karila se manuyera Nahesati. Nimanima que ativale apare Saraswati. La maravillosa explicación que ha dado el muchacho no hubiese sido posible para un ser humano. Por tanto, Madre Saraswati debe haber hablado personalmente a través de él. Etava shikahe sumani yapandita, tava avyasuni ami aila ismita. Pensando así, dijo el Pandit, mi querido Nimai Pandit, escúchame, por favor. Tras oír tu explicación, estoy sencillamente atónito. Alla karehati para nahi sastra vyaksan, que manea saba arta kari prakasa. Estoy sorprendido. Tú no estudias literatura ni tienes larga experiencia en el estudio de las escrituras. ¿Cómo has podido exponer todas estas críticas? Hija Suni Mahaprabhu y Babala Rangi, Tava Gritaya Yane Akakari Bahi. Al oír esto y comprendiendo el corazón del Pandit, Chaitanya Mahaprabhu respondió con humor. Sastredava Charavala Madanahi Yani. Saraswati lleva laye se vani. Mi querido señor, yo no sé distinguir una buena composición de una mala, pero todo lo que he dicho debe entenderse como dicho por Madre Saraswati.
Ihasuni Bibyayan Kartinisayan, Sitadure Deva Mara Kahila Parayaya. Cuando oyó esta apreciación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Pandit se preguntó apenado por qué querría derrotarle Madre Saraswati sirviéndose de un muchacho. Hajitare Niveda Nikari Yapavyana, Disatare Kari Mora Ata Apamana. Ofreceré oración y meditación a la diosa de la erudición, concluyó el campeón, y le preguntaré por qué me ha insultado tan gravemente sirviéndose de este muchacho. Vastura Saraswati Asadas Loka Karailan, Bichara Samara Tara Burhi Achadilan. En efecto, Saraswati había inducido al campeón a componer su verso de manera impura. Además, en el momento del debate, ella cubrió su inteligencia. De este modo triunfó la inteligencia del Señor. Tabe siga nave bajajita la hila, tasamade disha prabhu kabire kahila. Al ser derrotado de aquella manera, el campeón de poesía, todos los discípulos del Señor que estaban allí sentados comenzaron a reír a carcajadas. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu les pidió que no lo hiciesen y se dirigió al poeta como sigue. Tumi vada pandita mahikara siramani yara mahi bahiran achabhyavani. Usted es el erudito más culto y el más elevado de todos los grandes poetas, porque de no ser así, ¿cómo podría provenir de su labio una poesía tan exquisita? Taumara besitva yana ganga haladara, tomara sabaki koto hati dehiara. Su destreza poética es como el constante fluir del Ganges. No puedo pensar en nadie en todo el mundo que pueda competir con usted. Bhavavani Jaya Deva Ara Kalidasa Sansavara Kavituan Ashedosara Prakara. Hasta en la composición de grandes poetas como Bhavabhuti, Jayadeva o Kalidas se encuentran muchos ejemplos de efectos. Dosaguna Bicharan Eyal Pacharimani Kavituan Kare Saksi Tahanse Vakani. Errores como estos no deben considerarse de importancia, tan solo hay que fijarse en el modo en que esos poetas exhibieron su fuerza poética. Significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el Srimad Bhagavatam 1.5.11 se dice: Tadvai visargo yaktagam viplavo yasmin pratisloka abhadavanti api nama anantasya jasa kitani yad sivakti gayanti girinanti sadadvaha. Al explicar las glorias del Señor, puede que aquellos que tienen poca experiencia compongan poesía con mucho defecto, pero como en ellos se glorifica al Señor, las grandes personalidades la leen, las escuchan y la cantan. A pesar de pequeñas discrepancias literarias, hay que estudiar la poesía por el valor del tema. Según la filosofía Vaishnava, todo texto que glorifique al Señor
tanto si está bien escrito o si no lo está, es de primera clase. No hay necesidad de más consideraciones. Entre las composiciones poéticas del Baba Bujji, también llamado Sikanta, se encuentra Malati, Madhava, Uttamachari, Bharachari y muchas otras obras teatrales semejantes en sánscrito. Este gran poeta nació durante el reino de Boyaraya como hijo de Nilakanta, un brahmana. Kalidas floreció durante el reinado de Maharaj Vikramaditya y fue el poeta del estado. Compuso unas 30 o 40 obras teatrales en sánscrito, entre las que se cuenta Kamara, Samba, Abhijaya, Sakutala y Meghaduta. Su obra Raghuvansa es especialmente famosa. De Yadeva ya hemos hablado en el capítulo 13 del Adilila. Saisabha Pachavya Kinchuna Lave Amara Saya Samana Mutina Hata Tomara. Ni siquiera soy digno de ser su discípulo, por lo tanto le ruego que no tomen en serio si he actuado como insolencia infantil. Allí basa yaha kali mali avara suni toma muke sastera bichara. Por favor, vuelva a casa. Y mañana podremos encontrarnos de nuevo para que yo pueda escuchar de sus labios disertaciones sobre las escrituras. Eimatena yagaregala duyana tavi shastre haya saraswati aradana. De este modo, el poeta y Chaitanya Mahaprabhu volvieron a sus respectivas casas y por la noche el poeta adoró a Madre Saraswati. Saraswati Swapannara Upade Kaila Saksa Iswaras Hari Prabhu Yanila. En un sueño, la diosa le informó de la posición del Señor. Y el campeón de poesía pudo comprender que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la misma personalidad absoluta de Dios. Prati Asi Prabhupade La Ila Sarana Prabhu Kripa Kaila Tarakanda Bandana. A la mañana siguiente el poeta fue ante el Señor Chaitanya y se entregó a sus pies de loto. El Señor le otorgó su misericordia y cortó todas las ataduras que le sujetaban al apego material. Significado. El mismo proceso preconizado por el Señor Sri Krishna en su enseñanza del Bhagavad Gita tal como es. En toda ocasión, entregate a mí. Lo preconizaba Sri Chaitanya Mahaprabhu. El campeón se entregó al Señor y el Señor le otorgó su favor. Aquel que obtiene el favor del Señor se ve liberado de las ataduras materiales como se afirma en el Bhagavad Gita 4.9. Tatuan deham punam yadvanati man ati Arjuna. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.